Hello, everyone. This is Pedro Romero reporting on Worlds 2021. I have here with me the support for Infinity Esports, Ackerman, who just lost their third game of the play-in stage to Peace of OCE. Now they have one game remaining in this stage, hoping to salvage something and try to advance to a best of five round and remain alive in the competition. And so, Ackerman, muchas gracias por estar conmigo por esta entrevista. Primeramente quiero saber tu reacción después de perder este partido frente a Peace. Obviamente muy triste, la verdad. Era un punto que deberíamos ganar. Estamos básicamente obligados a ganar para llegar a la instancia de los cinco. Todavía queda un juego, pero es un rival muy difícil. Es China. Eh, Oceanía, la verdad, debería ser la peor región para todos. Y nosotros perdimos contra esa región. Entonces, a nosotros nos deja, no sé, muy afectados. Personalmente a mí no quería perder. Quería jugar como cinco, quería pasar el play-in, pero como que esas expectativas se están bajando. Habla sobre la región de Oceanía no siendo como el mejor región de los que está del wildcard. Y pues me imagino que ustedes llegaban con con mucha confianza para ya obtener ese primera victoria de este fase de la competencia, ¿verdad? Sí. Sí, claramente nosotros nos veíamos superiores a Oceanía en todos los aspectos. Eh, Pasaron cosas entre el juego que básicamente llegaron a que ellos nos valen, tomaron una buena lead y la super manejar. Siento que las peleas las jugamos muy mal también, que es algún factor que nos pasó en todo este Wars. Y nada, creo que eso fue lo más destacable, lo más importante. Y bueno, pues durante ese partido vimos como un como un gran diferencia entre específicamente el mid lane y la jungla. Bugax jugó muy bien con el Gnar, obtenió como casi más de 10 kills. Y pues, y al lado de eso, ustedes no tenían como un buen macro y ya como cuando llegaba al fin del partido no estaban como conectando en esos peleas del team, el team fights. Y pues, ¿cuán- cuán- ¿qué difícil fue en tratar de ya remontar y regresar y luego ya como tratar de salvar este juego? Creo que las cosas que tenemos que saber de este juego básicamente era rezar un 5 de 5 la verdad. Necesitamos ganar un 5 de 5 con el AR, buscando one-shotear a la Irelia que estaba muy fideada. En punto, nosotros comenzamos muy bien el Irelia, la verdad. Creo que nos salió bastante bien. El problema fue que no respetamos algunos también de los otros players. En medio nos comimos un 3v3 que ellos estaban mejor posicionados para ganarlo. Y en top peleamos un 2v3 que ellos están mejor posicionadamente. Entonces como que tomamos bastante cosas boludas que básicamente le dan ventaja a ellos y se pueden comaquear a poco. En esos puntos ellos siguieron buscando pickups, que es lo único que podían hacer, la verdad. Buscaron el pickup de Lee Sin en Azure, que creo que estaba vaqueando en un guard. Y básicamente así nos comaquearon el juego. Y pues en tu punto de vista el partido fue más del equipo, del errores propios de Infinity y menos de que Peace jugaban bien. No quiero decir eso por no demeritar al otro equipo, básicamente. Pienso que nosotros sí cometimos errores y ellos lo supieron aprovechar, ¿no? Básicamente nosotros se lo dimos, pero ellos también son un equipo que los tomó, entonces no es por demeritar a ellos, pero sí, básicamente se aprovecharon bastante de eso. Ujú, ujú, ujú. Y luego ya, como que tú comentabas en el principio, van a jugar frente al LNG de China. Un equipo bastante difícil en que ya están, apenas apenas ganaron su primer encuentro de este día. Eh, y pues, ¿cómo ves frente a ellos? Cómo lo van a acercar? ¿Cómo lo van a jugar en este partido mañana? Ya que es muy difícil ya con ya que es muy difícil para avanzar al un best of five. Sí. Creo que lo vamos a enfrentar como todos los equipos, vamos a ir planteando bastante bien al irle, esperamos esta vez no estropear la ventaja si es que la llegamos a tener, pero básicamente vamos como con
intenciones obviamente de ganar, o sea, todavía nos queda un partido, es un remo muy difícil, pero no perder antes de jugar básicamente. Ujú, ujú. Y pues de esta competencia ha visto un diferente meta que es bastante como yo he hablado con unos jugadores ayer sobre sus comentarios de la meta y ellos comentaban de que estaba muy flexible y también caótico. Y pues, Sí. y pues, ¿qué opinas sobre este meta actual que estamos viendo en este mundial? Pienso que es un meta bastante caótico, como han dicho los demás. Pienso que es un meta bastante divertido de ver y bastante divertido de jugar por los campeones que siempre juegan, que son muchas mecánicas, buen control. Siento que esos campeones como le dan bastante diversidad al juego, bastante gracia de ver al juego también y pienso que bastante bueno el meta. Y pues hemos visto tantos como champions eh, seleccionada por diferentes posiciones, como por ejemplo ayer tú escogiste el Amumu en support, Ah, alguien que siempre habíamos visto en la jungla, pero no, esta meta, pues digo que sea muy fuerte en el support. Y pues específicamente en el soporte, ¿qué has visto de la meta para este mundial? en tema de soporte, creo que la MUS ha sido el pick más extrovertido, sí, el más raro y que más ha divertido jugar. La verdad, me parece un buen campeón. Otro campeón que se ha metido bastante es Illusion y eso viene acompañado de Namis, que la verdad tiene un combo bastante broken con Lucian. Y bueno, aparece Yumis también, como que se meten un poco en Enchanters y ese y Amumu. Ujú. Y pues a lo largo de otros miembros de este equipo que están debutando en este mundial, tú también estás debutando ya como después de tu primer año en la LLA. A lo mejor estoy equivocado, pero como quiera, estar en esta posición en una edad tan joven es muy como, pues, ¿quién lo esperaba? Eh, Sí, sí, sí. y pues por llegando a este momento en tu carrera a una edad muy joven, ¿cómo miras estar en esta posición que prácticamente tantos esperan, tantos otros jugadores tratan de aspirar llegar ahí? Pues yo cuando empecé a jugar quería llegar lo más alto, la verdad. Obviamente al comienzo comencé jugando por Hobbit, pero una vez que firmé con Infinity y vi el roster, la verdad me veía jugando en Wars, me veía jugando también en MSI y ganando ambas ligas. Obviamente me hubiera gustado que fuese otra historia en un internacional. Siempre quise que, no sé, la TAM pase grupos y me hubiera gustado que decía ahí. Y nada, en tema personal, yo creo que fue bastante buena esta experiencia que tuve de subir de una y jugar dos escenarios bastante grandes, creo que me sirvió mucho. Pues cómo vas a continuar después de pues después de competir en MSI y también en Worlds, haciéndote el representante de Latinoamérica, cómo ves el futuro para usted ya que has logrado lo que muchos desean de lograr? Lo que me para, supongo que va a ser seguir compitiendo, la verdad, seguir manteniendo un alto nivel. Creo que no voy a parar hasta que, no sé, logre tener buenos resultados en una internacional. Si es que no pasa así, sí, creo que voy a seguir dando todo de mí, intentar llegar lo más lejos en un internacional, poder intentar jugar otra liga. Creo que esos son mis objetivos de largo plazo. Bueno, y pues ya nos está acabando el tiempo de esta entrevista. Ackerman, muchas gracias por hablando conmigo, aunque perdieron una vez más en esta play-in. Eh, ¿Quieres dar unos últimos palabras para los aficionados que están viendo esta entrevista? Me gustaría agradecer a la gente que nos apoyó todo este año. Básicamente, donde estábamos había gente que nos apoya y obviamente gente que nos critica, pero o sea, se resalta más la gente que nos apoya. La verdad son esos mensajes que te sirven y eso quiero agradecer bastante. Eh, Sorry por no sé, lograr lo que todos queríamos, la verdad, porque no solo ustedes querían que nosotros pasemos o logremos ganar Brasil o Oceanía, o sea, los players son las personas que más querían ellos, que más querían eso. Y nada, solo eso.
Gracias, Ackerman, por la entrevista. Thank you so much for taking the time to speak with me. Muchas gracias. And pues, ojalá te deseo mucho suerte en el próximo partido. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bye. Bye bye.